¿Alguna vez te has detenido a observar que hay personas que caminan por los mismos desiertos que tú, enfrentan luchas similares, atraviesan crisis parecidas, pero aún así mantienen una serenidad que no se quiebra, una fortaleza que no se explica con lógica humana y una esperanza que no se apaga ni siquiera cuando todo parece ir en contra? Y te has preguntado en silencio qué es lo que ellos saben, qué es lo que practican o qué es lo que han entendido que muchos otros aún no han comprendido. Porque la diferencia no está en una vida sin problemas, sino en una fuente interior que los sostiene cuando todo alrededor tiembla. Y hoy quiero decirte con claridad que esa fuente no es la suerte, no es una mente positiva superficial, no es un privilegio especial ni una fe heredada, sino una relación viva, constante y profunda con la palabra de Dios que ha dejado de ser letra para convertirse en vida dentro de ellos. La Biblia no fue dada para ser un objeto decorativo, ni un símbolo religioso. Fue entregada como una voz viva que atraviesa generaciones, culturas y circunstancias, y cada versículo contiene una carga espiritual capaz de reordenar pensamientos, sanar memorias, enderezar caminos torcidos y despertar una fe dormida. Pero el gran conflicto de muchos creyentes no es la falta de Biblia, sino la falta de interacción real con ella, porque la tienen cerca pero no dentro. La escuchan pero no la asimilan, la respetan pero no la practican, y por eso viven agotados espiritualmente, aun teniendo acceso a la mayor fuente de vida que existe. Hoy este mensaje no llega a ti por casualidad, llega porque Dios quiere llevarte a un nivel más profundo de entendimiento, donde comprendas que su palabra no es información espiritual, sino impartición divina, que no solo enseña sino que transforma, que no solo corrige sino que restaura, y que cuando decides permitir que los versículos de la Biblia entren en tu corazón con fe, algo comienza a alinearse por dentro, aunque por fuera todavía no lo veas, porque la obra de Dios siempre empieza en lo invisible, antes de manifestarse en lo visible. Desde el principio Dios reveló que su palabra no es separada de Él mismo, porque antes de que existiera el tiempo, antes de que hubiera forma o materia, ya existía el Verbo, y ese Verbo no solo estaba con Dios, sino que era Dios, lo cual nos muestra que cada vez que abres la Biblia, no te estás acercando a un texto antiguo, sino a una manifestación viva del Creador, hablándote hoy, aquí y ahora, y cuando esta verdad se enciende en tu interior, la manera en que lees las Escrituras cambia por completo, porque ya no buscas solo respuestas sino encuentro. Ya no lees por costumbre sino por hambre, ya no escuchas por religión sino por dependencia espiritual. La palabra de Dios tiene vida en sí misma, no envejece, no pierde vigencia, no se debilita con el paso del tiempo. Y por eso puede penetrar hasta las áreas más profundas de tu ser, allí donde nadie más llega, allí donde se esconden heridas antiguas, patrones repetitivos, miedos silenciosos y pensamientos que gobiernan tu conducta sin que te des cuenta. Porque cuando la palabra entra con permiso, no solo consuela, sino que confronta, no solo anima, sino que corta, no para destruirte, sino para sanarte desde la raíz, haciendo una obra interna que ningún consejo humano puede lograr. Cuando decides meditar en la palabra día tras día, no como una tarea religiosa, sino como un diálogo constante con Dios, algo comienza a reconfigurarse en tu interior. Tus palabras cambian, tus reacciones se transforman, tu manera de ver la vida se alinea con la verdad eterna. Porque lo que más ocupa tu mente termina gobernando tu vida. Y cuando la palabra se convierte en tu lenguaje interno, también se convierte en tu fundamento externo, guiando tus decisiones, fortaleciendo tu carácter y dándote dirección en medio de la confusión. La palabra no solo te habla del destino final, también ilumina el próximo paso, porque es lámpara para tus pies y luz para tu camino, mostrándote qué hacer cuando no sabes qué decisión tomar y recordándote hacia dónde vas cuando el cansancio te hace dudar.
y aunque a veces quisieras ver todo el camino completo, Dios suele darte luz suficiente solo para avanzar un paso más en obediencia, enseñándote a confiar más en su voz que en tu control. Así como el cuerpo no puede sobrevivir sin alimento, el espíritu no puede mantenerse sano sin la palabra, y muchos viven agotados, débiles y vulnerables, no porque Dios no los ame, sino porque se alimentan espiritualmente solo de manera ocasional, cuando en realidad la palabra fue diseñada para ser pan diario, sustento constante y fuente permanente de fuerza, renovando la mente, estabilizando las emociones y fortaleciendo la fe de manera progresiva. La fe no aparece por esfuerzo humano, ni por repetición vacía. La fe nace, crece y se fortalece cuando la palabra es escuchada, leída, declarada y meditada, porque la fe se construye sobre lo que Dios ha dicho. Y mientras más espacio le das a su voz, más seguridad interior desarrollas, más firme te vuelves ante las pruebas y más capacidad tienes para creer incluso cuando las circunstancias gritan lo contrario. Toda la Escritura fue inspirada por Dios con un propósito claro, no solo para enseñarte lo correcto, sino para mostrarte lo que necesitas ajustar, para corregirte con amor, para formarte con paciencia y para prepararte completamente para la vida que Él diseñó para ti. Una vida que no se define por la perfección externa, sino por la madurez interna, donde el carácter se moldea, la conciencia se afina y el corazón aprende a vivir alineado con la verdad. La palabra que Dios envía nunca regresa vacía, siempre cumple la misión para la cual fue enviada, y cada versículo que llega a tu vida tiene una asignación específica, ya sea sanar, fortalecer, corregir, consolar o direccionar, pero solo se activa plenamente cuando es recibida con fe, hablada con convicción y vivida con obediencia, porque la palabra no fue diseñada solo para ser admirada, sino para ser experimentada. Como una semilla incorruptible, la palabra entra en tu corazón y comienza a trabajar aun cuando no lo notes, echando raíces profundas, produciendo vida nueva y transformando desde dentro hacia afuera. Y aunque a veces parezca que nada está pasando, el proceso ya está en marcha, porque lo que Dios planta siempre crece si no es arrancado por la incredulidad ni ahogado por la distracción. Hoy, después de escuchar esta verdad, la pregunta más importante no es cuánto entendiste, sino qué vas a hacer con lo que recibiste. Porque la transformación real no ocurre cuando conoces la palabra, sino cuando decides vivir bajo su poder, comprometiéndote a leerla, meditarla, declararla, obedecerla y compartirla, permitiendo que se convierta en el eje central de tu vida diaria. Y ahora, donde quiera que estés, te invito a cerrar tus ojos por un momento, a respirar profundo y a permitir que el Espíritu Santo selle esta palabra en tu corazón, haciendo de este mensaje no solo un contenido más, sino un punto de inflexión espiritual, recordándote que los versículos de la Biblia pueden cambiarlo todo, pero solo cuando les das espacio real en tu vida, porque cuando la palabra entra, la luz regresa, la fe se levanta, el alma se restaura y el camino vuelve a tener dirección. Que Dios te bendiga, que su palabra viva habite en ti con poder, y que a partir de hoy experimentes la transformación más profunda que jamás hayas visto. Y mientras permaneces en ese silencio interior, donde la voz de Dios comienza a hacerse más clara que el ruido del mundo, es necesario que entiendas que la transformación que produce la palabra no es un evento emocional pasajero ni una motivación momentánea que se desvanece cuando termina el mensaje, sino un proceso continuo, profundo y progresivo, en el que cada versículo que decides abrazar con fe comienza a reestructurar tu manera de pensar, desmantelar fortalezas mentales que llevaban años gobernando tu conducta y establecer nuevos cimientos espirituales sobre los cuales podrás construir una vida estable, aun cuando los vientos soplen con fuerza en contra. Porque la verdadera diferencia entre quien vive derrotado y quien camina firme no está en la ausencia de tormentas, sino en la solidez del fundamento,
y el fundamento no se improvisa en medio de la crisis, sino que se construye en los días ordinarios. Cuando decides abrir la Biblia aún sin sentir emoción, cuando decides meditar en un versículo, aun cuando tu mente quiera distraerse, cuando eliges obedecer una instrucción divina, aunque tu orgullo quiera resistirse, y es precisamente en esa constancia silenciosa donde la palabra va formando dentro de ti una estructura espiritual capaz de sostener peso, presión y responsabilidad sin colapsar. La palabra de Dios no solo te informa acerca de promesas futuras, sino que redefine tu identidad presente, porque cuando comienzas a verte a través de lo que Dios ha declarado sobre ti, y no a través de lo que tus errores pasados intentan recordarte, algo cambia en la forma en que te posicionas ante la vida. Ya no reaccionas desde la inseguridad, sino desde la certeza de ser amado. Ya no decides desde el miedo, sino desde la confianza en que aquel que te llamó también te sostiene. Y esta transformación interna produce resultados externos que otros pueden notar aunque no comprendan completamente su origen. Hay cadenas que no se rompen con esfuerzo humano sino con revelación divina, patrones que no se superan con fuerza de voluntad sino con renovación de la mente. Y es ahí donde la palabra actúa como una llave que abre puertas que parecían selladas por años. Porque cuando un versículo ilumina una mentira que habías creído acerca de ti mismo, esa mentira pierde poder inmediatamente. Y cuando la verdad ocupa su lugar, la libertad comienza a manifestarse de manera tangible en tus decisiones, en tus relaciones y en tu manera de enfrentar los desafíos diarios. Muchos buscan cambios rápidos sin procesos profundos, soluciones inmediatas sin transformación interna. Pero el reino de Dios opera desde adentro hacia afuera, primero sembrando verdad en el corazón, luego produciendo convicción en la conciencia, después generando obediencia en la voluntad y finalmente manifestando fruto visible en la conducta. Y todo ese recorrido comienza con algo tan aparentemente sencillo como sentarte con la Biblia abierta y permitir que Dios te hable sin prisas ni distracciones. Cuando la palabra se convierte en tu conversación interna, empieza a desplazar voces que antes dominaban tu mente, voces de culpa, de comparación, de inferioridad, de temor constante al fracaso. Y en su lugar comienza a resonar la voz de la verdad, que afirma, corrige con amor, fortalece con propósito y orienta con claridad. Y esa sustitución de voces cambia por completo la atmósfera de tu mundo interior. Porque aquello que escuchas repetidamente termina moldeando aquello que crees, y aquello que crees termina determinando cómo vives. La obediencia a la palabra no es una carga pesada, sino una alineación con el diseño original para el cual fuiste creado, y aunque al principio pueda implicar renunciar a hábitos antiguos, cortar relaciones dañinas o ajustar actitudes arraigadas, cada paso de obediencia abre espacio para una paz más profunda, una alegría más genuina y una estabilidad que no depende de circunstancias externas, sino de convicciones internas, firmemente establecidas en la verdad eterna. Y quizás en este momento estés pensando que has intentado antes acercarte a la Biblia y no has visto cambios inmediatos, pero debes recordar que la palabra actúa como semilla y no como espectáculo, y las semillas no producen fruto el mismo día en que son plantadas, sino que atraviesan un proceso invisible bajo tierra donde desarrollan raíces antes de mostrar brotes. Y de la misma manera cada versículo que decides guardar en tu corazón está desarrollando raíces espirituales que en el momento oportuno sostendrán frutos visibles de paciencia, dominio propio, fe firme y carácter transformado. No subestimes el poder de repetir un versículo en medio de una crisis, porque cuando declaras la verdad en medio de la presión, estás alineando tu realidad con la perspectiva de Dios. Y aunque las circunstancias no cambien instantáneamente, tu postura interior sí cambia, y esa postura determina cómo atraviesas el proceso, si como víctima paralizada o como hijo confiado que sabe que su padre sigue teniendo el control.
La palabra también actúa como filtro que purifica tus motivaciones, ayudándote a discernir por qué haces lo que haces, qué buscas realmente cuando tomas ciertas decisiones y qué temores ocultos están influyendo en tus elecciones. Y esa claridad interna es esencial para crecer espiritualmente, porque no se puede transformar aquello que no se reconoce. Y la Escritura tiene la capacidad única de revelar lo que está escondido sin destruirte en el proceso, sino invitándote a rendirlo y permitir que Dios lo sane. A medida que perseveras en este camino de intimidad con la palabra, comenzarás a notar que tu reacción ante los problemas cambia, que tu paciencia se amplía, que tu manera de hablar se vuelve más edificante y que incluso tu percepción del dolor se transforma, porque ya no lo ves solo como pérdida, sino también como oportunidad de crecimiento, sabiendo que Dios utiliza cada proceso para moldear algo eterno en ti. Y llegará el momento en que mires atrás y te des cuenta de que la mayor transformación no fue externa sino interna, que aunque algunas circunstancias tardaron en cambiar, tú ya no eras la misma persona que comenzó el camino, porque la palabra fue haciendo su obra silenciosa, constante y poderosa, construyendo en ti una fe más madura, una esperanza más estable y un amor más profundo por aquel que habló vida sobre tu existencia. Permanece entonces en esta decisión firme de darle espacio a la palabra cada día, no como una obligación religiosa, sino como un encuentro necesario, no como una rutina vacía, sino como un diálogo vivo, porque cuando la palabra entra con permiso, cuando se le da tiempo para arraigarse y cuando se le responde con obediencia, el resultado inevitable es transformación real, profunda y duradera, una transformación que no depende de emociones cambiantes, sino de verdad eterna. Y esa verdad tiene el poder no solo de mejorar tu vida, sino de redefinirla por completo. Y a medida que continúas avanzando en este camino, donde la palabra deja de ser un contenido externo para convertirse en una convicción interna, comenzarás a experimentar algo que muchos anhelan, pero pocos sostienen, que es la coherencia entre lo que crees y lo que vives. Porque cuando la verdad bíblica no solo se memoriza, sino que se internaliza profundamente, empieza a alinear tus pensamientos, tus emociones y tus decisiones bajo un mismo eje espiritual, eliminando la fragmentación interior que tantas veces produce agotamiento, duda constante y contradicción en la conducta. La transformación que produce la palabra no siempre es ruidosa ni espectacular. Muchas veces es silenciosa y progresiva, como el amanecer que no irrumpe con estruendo, sino que va desplazando la oscuridad gradualmente hasta que, sin darte cuenta, todo el paisaje ha cambiado. Y así sucede cuando permites que los versículos habiten en tu mente día tras día, porque empiezan a reemplazar viejos patrones de reacción por respuestas más sabias, más pausadas, más llenas de discernimiento. Y aunque otros no puedan identificar inmediatamente qué ha cambiado en ti, tú sabes que hay una nueva estabilidad que antes no existía. Cuando enfrentas rechazo, y la palabra te recuerda que tu identidad no depende de la aprobación humana, tu corazón deja de mendigar aceptación. Cuando atraviesas escasez y la Escritura declara que Dios es tu proveedor, tu ansiedad comienza a perder terreno. Cuando el temor intenta paralizarte y un versículo afirma que no has recibido espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, algo dentro de ti se levanta con una firmeza que no nace de la autosuficiencia, sino de la confianza en lo que Dios ha dicho. Y es precisamente esa sustitución de narrativas internas la que cambia radicalmente tu manera de vivir. La palabra también redefine tu percepción del tiempo, porque te enseña que los procesos no son retrasos sino preparación, que las temporadas de espera no son abandono sino formación, y que incluso cuando no ves movimiento externo, Dios sigue obrando en dimensiones que tus sentidos no pueden captar.
Y esta comprensión te da paciencia activa en lugar de desesperación impulsiva, te permite perseverar sin rendirte y mantenerte firme aun cuando los resultados visibles todavía no se manifiestan. Habrá momentos en los que la palabra te confrontará con áreas que preferirías ignorar, actitudes que justificabas, hábitos que normalizaste o pensamientos que considerabas inofensivos, pero lejos de ser un ataque, esa confrontación es una expresión de amor, porque Dios no expone para avergonzar sino para sanar, no señala para condenar sino para restaurar, y cuando aceptas esa corrección con humildad, experimentas una libertad más profunda que cualquier aprobación externa podría darte. Con el tiempo, notarás que tu conversación cambia, que tus palabras se vuelven más cuidadosas, más edificantes, más alineadas con la verdad, porque aquello que llena tu corazón inevitablemente se manifiesta en tu boca. Y cuando la palabra ocupa espacio abundante en tu interior, comienza a influir en la manera en que hablas sobre ti mismo, sobre los demás y sobre las circunstancias, generando una atmósfera distinta a tu alrededor, una atmósfera de fe, de esperanza y de claridad. La disciplina de meditar en la Escritura no solo fortalece tu espíritu, sino que ordena tu mente, y en un mundo saturado de información fragmentada, opiniones cambiantes y estímulos constantes, la palabra actúa como un ancla que estabiliza tus pensamientos, evitando que seas arrastrado por cada emoción momentánea o cada noticia alarmante, permitiéndote responder desde principios firmes en lugar de reaccionar desde impulsos desordenados. Y cuanto más profundizas en este hábito santo de leer, meditar y obedecer, más evidente se vuelve que la verdadera prosperidad no se limita a lo material, sino que comienza en la integridad del carácter, en la coherencia de la vida, en la paz que permanece aun cuando las circunstancias fluctúan, porque el éxito que Dios promete no es superficial ni temporal, sino integral y eterno, afectando cada dimensión de tu existencia desde la raíz hasta el fruto. No olvides que cada vez que eliges abrir la Biblia, en lugar de distraerte con lo inmediato, estás tomando una decisión estratégica que impacta tu destino, porque estás permitiendo que la verdad eterna tenga prioridad sobre la opinión cambiante, que la sabiduría divina tenga más peso que el consejo humano limitado, y que la voz del Creador tenga mayor autoridad que tus temores internos. Y llegará el punto en que ya no necesitarás que alguien te recuerde constantemente la importancia de la palabra, porque habrás probado su eficacia, habrás visto su fruto en tu vida, habrás experimentado su poder restaurador en momentos donde nada más parecía funcionar, y esa experiencia personal consolidará una convicción inquebrantable de que no puedes vivir espiritualmente sano sin esa fuente constante de vida. Así que sigue, aunque al principio parezca pequeño el avance, aunque algunas páginas te resulten desafiantes, aunque no siempre sientas emoción intensa, porque la transformación profunda rara vez depende de sentimientos momentáneos, sino de decisiones sostenidas, y cada día que eliges exponerte a la palabra es un día en que tu interior se fortalece, tu discernimiento se agudiza y tu fe se consolida. Permanece firme en este compromiso, porque cuando la palabra se convierte en el fundamento de tu vida, las tormentas podrán venir, las presiones podrán aumentar y los desafíos podrán intensificarse, pero tu estructura interior no colapsará, ya que estará edificada sobre verdad eterna, sobre promesas firmes y sobre la certeza de que aquel que habló sigue sosteniendo con poder todo lo que ha creado, incluyendo tu historia, tu proceso y tu fe, urre o punto. Y cuando esa convicción comienza a consolidarse en lo más profundo de tu ser, descubrirás que la fe deja de ser únicamente una reacción ante la necesidad y se convierte en una postura permanente frente a la vida, una manera de interpretar cada circunstancia bajo el lente de la soberanía divina, entendiendo que incluso aquello que no comprendes completamente forma parte de un diseño mayor que no se rige por la inmediatez humana, sino por la sabiduría eterna de Dios. En ese proceso continuo de maduración espiritual,
Aprenderás que la verdadera fortaleza no consiste en la ausencia de dificultades, sino en la capacidad de permanecer estable en medio de ellas, sosteniendo la esperanza cuando todo alrededor parece incierto, manteniendo la paz cuando las noticias generan inquietud y cultivando gratitud, aun cuando las respuestas todavía no han llegado. Porque la confianza en la fidelidad de Dios transforma la manera en que atraviesas cada estación de tu vida. Habrá momentos en los que sentirás que el progreso es lento, que los cambios internos no se reflejan con suficiente rapidez en lo externo, que las oraciones parecen no tener respuesta inmediata, pero precisamente en esos periodos se está desarrollando en ti una perseverancia que no depende de resultados visibles, sino de una convicción profunda que se alimenta de la palabra y se fortalece en la intimidad con Dios, produciendo una resistencia espiritual que no se quiebra ante la presión. Con el tiempo comprenderás que cada prueba tiene el potencial de revelar áreas donde aún necesitas crecer, no como señal de fracaso, sino como evidencia de que Dios continúa trabajando en ti, moldeando tu carácter, refinando tus motivaciones y alineando tus prioridades con propósitos más elevados que trascienden el éxito superficial, porque la transformación genuina siempre apunta hacia una vida que refleje el carácter de Cristo con mayor claridad. En medio de esa formación constante, empezarás a notar que tus reacciones se vuelven más conscientes, que ya no respondes impulsivamente ante cada provocación o dificultad, sino que haces una pausa interna, donde la verdad aprendida tiene espacio para influir en tu respuesta. Y esa pausa, aunque parezca pequeña, es una señal inequívoca de crecimiento, porque indica que la palabra está ocupando el lugar que antes tenían el temor, la inseguridad o la frustración. También descubrirás que la obediencia sostenida genera una sensibilidad espiritual más aguda, permitiéndote discernir con mayor claridad cuándo avanzar, cuándo esperar, cuándo hablar y cuándo guardar silencio, entendiendo que no todo requiere reacción inmediata y que muchas decisiones trascendentes se toman desde la quietud interior más que desde la presión externa, porque la sabiduría divina no opera bajo el ruido constante, sino en la serenidad de un corazón dispuesto. Y mientras continúas edificando tu vida sobre fundamentos sólidos, experimentarás una libertad que no depende de la ausencia de responsabilidades ni de la eliminación de desafíos, sino de la certeza de que tu identidad está anclada en algo inmutable, algo que no cambia con la opinión pública, ni con las fluctuaciones económicas, ni con las temporadas emocionales, sino que permanece firme porque está respaldado por la fidelidad de Dios a lo largo de toda la historia. Esa seguridad interna te permitirá servir con mayor generosidad, amar con menos reservas y perdonar con más profundidad, porque ya no actuarás desde la escasez emocional, sino desde la plenitud que proviene de saber que has sido sostenido, guiado y formado por una verdad que no se contradice ni se debilita con el tiempo, sino que se confirma una y otra vez en cada etapa de tu caminar. Y cuando mires hacia atrás y observes el trayecto recorrido, reconocerás que la constancia en la palabra no solo transformó tus circunstancias, sino que transformó tu manera de percibirlas, otorgándote una perspectiva más amplia, más madura y más centrada en lo eterno que en lo temporal. Entendiendo que cada paso, incluso los que parecían pequeños o insignificantes, formaba parte de una construcción paciente y deliberada que hoy sostiene tu estabilidad interior. Por eso continúa, incluso cuando no sientas euforia, incluso cuando la rutina parezca simple o repetitiva, porque la profundidad espiritual no se construye sobre emociones intensas, sino sobre fidelidad diaria. Y esa fidelidad, cultivada en silencio y sostenida con disciplina, es la que finalmente produce una vida firme, íntegra y alineada con el propósito para el cual fuiste creado. Una vida que no se tambalea ante la incertidumbre, sino que permanece confiada en la constancia del Dios que nunca cambia.